Inicio al segundo día del seminario. Perdone, creo que perdí la señal. Sí, estoy en línea. Sí, está en línea, sí. Sí, perfecto. Le damos la bienvenida al segundo día del seminario Reutilización de Aguas en el Sector Urbano e Industrial. Este seminario es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI Consejo Nacional, con el auspicio de la empresa Tebalcor. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director pro, secretario nacional y presidente del IEPI Consejo Nacional CIP, ingeniero Darwin Cosio Mesa, les damos las gracias por su presencia y participación en este seminario. Saludamos la presencia de nuestro expositor, el señor Gonzalo Varela, quien, como bien saben, nos acompaña desde España y está en nuestro segundo día. Bienvenido, señor Varela. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y encantado de volver a estar con ustedes. Excelente. Igualmente saludamos la presencia de la señorita María Eugenia Contreras, colaboradora de la empresa Tebalcor, que nos ayudará el día también de hoy con las preguntas al final de la exposición. Bienvenida, María Eugenia. Muchas gracias, Karin. Buenos días. Buenos días. Saludamos igualmente a todos nuestros espectadores que nos siguen y nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y por nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios del Facebook a fin de invitarlos a migrar a esta plataforma o compartir el link a sus contactos que les pueda interesar el tema. El día de hoy es la segunda fecha sobre el seminario Reutilización de Aguas en el Sector Urbano e Industrial. Como en todos nuestros eventos y antes de dar inicio a este seminario, pido su atención para presentarles un video informativo, por favor. ¿Por este otro balón? Muchas personas afectadas por COVID-19 no presentan síntomas y pueden contagiar a su propio entorno. No te juegues la vida. Utiliza mascarilla y protector facial adecuadamente. Lávate las manos frecuentemente. Respeta la distancia y evita las reuniones sociales. Nuestra recomendación de siempre es continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno. Se ha anunciado ayer la prolongación de la cuarentena, por lo que es vital seguir planificando y organizando nuestras salidas de casa. Hacerlo solo en casos específicos. Los cuidados y las precauciones son muy importantes. Si salimos de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, llevar consigo siempre el alcohol gel, usar siempre la mascarilla. Si utilizan la mascarilla simple, no olvides utilizar una doble mascarilla para una mejor protección y cuidado. El color celeste o azul es el que va en la parte exterior y no con el contacto del rostro. Incluir incluso el uso del protector facial y respetar el metro de distancia. Nada es más importante que protegernos y cuidarnos, ya que al cuidarnos nosotros seguiremos protegiendo y cuidando a nuestra familia. Muchas gracias por la atención. A continuación, unas pequeñas pautas sobre el seminario. Este seminario dura una hora y 30 aproximadamente. Las preguntas a nuestro expositor se realizarán a través del formulario de Google, el cual compartiremos el enlace a través del chat y de los comentarios de nuestro Zoom. Las preguntas serán respondidas al finalizar la exposición. Si estás interesado en el certificado, hemos compartido las pautas en los comentarios del Facebook para que puedas seguir los pasos y al culminar el seminario que termina el martes 16, puedas realizar el proceso de solicitud. No olvides que para solicitar el certificado es importante registrar tu participación a través del link que hemos fijado en los comentarios y así puedas continuar siguiéndonos con el evento. Bien. El pasado martes, el martes 9, se vio el tema sobre la visión global y situación del agua, el contexto, análisis del problema, estudios del caso. Y en esta segunda sesión de hoy se tratará el tema sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, nuevas tecnologías, casos reales urbanos. Y para el inicio de este segundo día de seminario, dejo con ustedes a nuestro expositor, el señor Gonzalo Varela. Bienvenido, señor Gonzalo. Tiene usted la palabra. Gracias por tu presentación. Pues nada, voy a intentar ya compartir pantalla. Bien, hoy es el tema de agua residual urbana, reutilización de aguas, donde vamos a hablar un poco del análisis del problema, las soluciones tipo y después seguiremos un poco presentando pues la funcionalidad en lo que es la plataforma Tor
que el último día habíamos hablado, y haremos un caso particular en aguas residuales urbanas. ¿Qué se debe hacer con el tema de las aguas residuales? Primero hay que hacer un estudio inicial, ¿no? ¿Cuál es el problema? El principal problema es el coste del agua que está suponiendo el tratamiento de ya potabilizar el agua, como comentábamos en la última sesión, incluso lo que implica cada vez tener unas aguas más contaminadas y más complejas, ha llevado a que el coste del agua, tanto para potabilizar como para verterla a nuestros ríos, a nuestras cuencas, hace que ese coste sea más elevado y cada año más, ¿no? Les comentaba en la última reunión que teníamos costes en torno a $1, a $5 el metro cúbico, y que con el tiempo eso iban a aumentar, ¿no? Para eso las administraciones están ya estudiando legislaciones de vertidos que nos competa a todos y que es bueno para un poco el control de esas efluentes que se están vertiendo a nuestras cuencas o mares, que sean controlados y que tenga un parámetro de calidad, ¿no? de esas aguas. Y después hablaremos un poquito de la posibilidad de reutilizar esas aguas, ¿no? Hay tecnología hoy en día que va mejorando año a año con nuevas investigaciones y que pueden llevar a poder reutilizar el agua. Quiero empezar un poquito con el tema del coste, una concienciación, ¿no? Como vemos, el coste del agua es muy variable, ¿no? Varía en función, pues, si nosotros agarramos el agua de la superficie de superficial o aguas subterráneas, o desalinizar el agua, implica un coste que está desde muy poco, debido a que lo tenemos fácil accesibilidad, como es la superficie del agua, o simplemente el almacenarla, como vemos que se va aumentando ese coste, ¿no? Incluso embotellar el agua, ¿no? El consumo del agua embotellada está aumentando año a año, y es debido a que, como comentábamos la última vez, más de 850 millones de personas en el mundo no tiene calidad de acceso a una agua de calidad, ¿no? Y eso implica que el coste de embotellarlo y demás, y tenemos un coste de agua potable para beber, ¿no? Pues este es un poco un tarifario que he sacado de internet, del Perú, ¿no? Como ven, pues las tarifas en soles por metro cúbico, pues depende un poquito del coste residencial y no residencial, o si es social o doméstico, ¿no? Entonces, los rangos varía pues en función pues, de estos ámbitos, ¿no? Residencial o no residencial. Y como ven, pues ya tenemos unos costes en soles de 30 centavos, 40 centavos a 2,7. Y eso implica que bueno, es un coste bastante asequible hoy en día, pero con las nuevas tecnologías o los nuevos necesidades de tratamiento, pues nos va a obligar a aumentar este coste, ¿no? De hecho, eso es lo que ya está ocurriendo, ¿no? Esto es una noticia de que el coste tarifario ya desde el año 17 al 22 pues está aumentando. O sea, está aumentando, y el incremento en soles puede ser de 5,4 soles al mes. O sea, que puede, en algunos casos como el industrial, ha aumentado en un 68% el coste porcentual del coste del agua, ¿no? Esto es una realidad que debemos de tener en cuenta, y por lo tanto, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial o estatal mismo, debemos de intentar buscar la manera de poder ahorrar el agua y hacer un buen uso del mismo, ¿no? Quiero recalcar, pues precisamente en el Perú se ha hecho ya estudios en el año 2016, donde se identificaron 41 unidades hidrográficas afectadas por aguas residuales con origen industrial, doméstico y municipal, ¿no? También identificó aguas residuales municipales y mineras con principales fuentes de contaminación. Y los principales parámetros que afectan a la calidad del agua
estamos hablando de coliformes, DBO, arsénico, mercurio, cadmio, plomo y hierro. Y esto es un poquito pues, basado pues, un poco en la actividad humana y también en la actividad industrial, ¿no? El arsénico principalmente es de mina, mercurio también, cadmio y plomo y hierro, ¿no? El hierro puede ser una contaminante natural, pero se ha encontrado pues, pHs y conductividades elevados, ¿no? Y eso es consecuencia de una alteración físico-química del agua, ¿no? Por lo tanto, la calidad de más del 50% de los recursos hídricos superficiales hace ahora mismo 9 años, pues es de un riesgo significativo en el uso del agua, ¿no? Es decir, que el 50% de la calidad de agua que podemos tener en nuestras cuencas en el Perú está afectada o estuvo afectada, ¿no? Sé que se está haciendo ya muchas actuaciones, pero es un poquito para que vean cómo está afectando, ¿no? Lima, por ejemplo, es uno de las ciudades con que más se está tratando el agua. Principalmente por el tema de la implantación de colectores de saneamiento, ¿no? Y ya pues, se han hecho grandes inversiones. Como ven, pues son 619.000 hectómetros metro cúbico, ¿no? Y eso es una gran cantidad de agua, ¿no? Después viene el Callao, lógicamente, Lima-Callao, Cajamarca, principalmente por la actividad minera, mientras que otros lugares, pues bueno, tienen un menor número de control de ese agua, ¿no? Realmente la actividad minera es la que mayor volumen está vertiendo de agua residual en el país, ¿no? Que es el 59%. Le sigue el sector de saneamiento con un 31% y la actividad energética, eléctrica y hidrocarburos es un 7%. Y la industria y la agricultura, como ven, es un porcentaje más pequeño, ¿no? Por lo tanto, la focalización de los esfuerzos del Perú y se está haciendo, y soy consciente de ello porque hay legislación ya aplicada hacia ello, se está focalizando en estos sectores, ¿no? Y como ven, el que estamos hoy hablando es del 31% y en la próxima curso hablaremos del sector industrial, donde también hablaremos del sector minero. Por tanto, se identifican 4 tipos de aguas residuales, donde está el industrial, el municipal doméstico y el minero, que es el que comentábamos, ¿no? Porque el minero, bueno, incluso ya identifican con solo aguas ácidas de mina, ¿no? Lo diferencian de lo que es la actividad industrial como tal, ¿no? Porque seguramente es por minas de cielo abierto, ¿no? Y eso es un poquito lo que tenemos ahora mismo en el Perú, ¿no? Por tanto, las legislaciones, pues bueno, es bastante sencilla, aplicada a esos 4 sectores principalmente, identifican también el sector cervecero, y la legislación, hay una autoridad nacional del agua que es la que gestiona y interactúa con entidades públicas, actividades económicas y la sociedad civil, y un mejor espacio de coordinación y planificación del recurso hídrico por medio de consejos de recursos hídricos, ¿no? Entonces, realmente pues tienen una legislación que no abarca muchos sectores, pero sí que debido a esta gestión de autoridades nacionales y con consejos de recursos hídricos, pues realmente debe estar funcionando muy bien y puede pues, mejorar muchísimo el control, ¿no? Y con respecto al tema de la reutilización, pues son datos que solo el 4% pues se está reutilizando, por lo tanto que estamos hablando de que menos de un litro, pues de 24 litros vertidos están siendo reutilizados, ¿no? Eso abre una gran posibilidad de mejora y es un poco lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Entonces,
realmente es lo que tenemos que hacer, es buscar esas soluciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esas soluciones? Pues creando ideas y haciendo equipos multidisciplinares. Hoy estamos ingenieros escuchándome y que tienen gabinetes de ingeniería y demás, pues lo lógico es unirse con instituciones públicas, privadas, universidades para buscar pues, cuál sería la mejor solución a el entorno del Perú, ¿no? Por lo tanto, esa búsqueda es una búsqueda conjunta y todos tenemos que tirar hacia arriba, ¿no? Por tanto, como comentábamos, o sea, ¿qué hacer? O sea, llueve, tenemos aguas industriales, aguas domésticas que implican unas aguas residuales. Esas aguas residuales, como comentábamos, urbanas, es fácil identificar, ¿no? Tenemos pues, excrementos, jabones, detergentes, plásticos, y que provoca pues, en la salud, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viviendo una pandemia que también está siendo transmitida en las aguas residuales. Hay trazas, o sea, de este virus y de hecho se está controlando la evolución de la pandemia, controlando la evolución de esas trazas de ARN inactivo. Gracias a Dios, eso sí que se identificó, pero hay otras enfermedades que sí que se transfieren a través del agua residual, como el cólera, la tifoidea, parásitos, sarna y infecciones, ¿no? En las industriales, pues lógicamente implica otro tipo de contaminación, ¿no? Que depende de la actividad industrial. Como comentábamos en el Perú, estábamos hablando de gran cantidad de industria minera y de hidrocarburos, por tanto se encontrarán pues, solventes, hidrocarburos, productos químicos y metales pesados, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Pues una muerte de peces y malformaciones y cáncer, ¿no? O sea, porque todo lo que sea productos orgánicos o inorgánicos interfieren en nuestra salud, cambiando nuestro metabolismo y provoca cambios metabólicos en nuestro cuerpo, ¿no? Los agrícolas es otro tipo de contaminación. ¿Qué se obtiene de esas grandes zonas extensivas de cultivos? Pues insecticidas, pesticidas, abonos, ¿no? Y los daños, pues lógicamente pesticidas son compuestos químicos, ¿no? Como hablábamos antes de los industriales, provocan también cáncer y malformaciones, ¿no? Por lo tanto, creo que bueno, se ha hecho muchas cosas, se está haciendo un gran trabajo a nivel público-privado, en las cuales lo vemos como una obligación, pero creo que está cambiando la mentalidad a que realmente cuando nuestros padres o los abuelos nos decían es que en esa cañada, en ese río, nos bañábamos de pequeño y ahora lo ves y da pena, ¿no? O sea, ver una cañada pues totalmente contaminada, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar nuestro entorno, ¿no? Por eso ya se están catalogando pues, las aguas superficiales de ríos en función de colores, ¿ya? O sea que el recurso hídrico está bien, es un indicador de calidad de las aguas, es que el agua es muy buena, pero en rojo el recurso está muerto, ¿no? Realmente estamos obteniendo colores entre amarillos, naranjas, en muchos de los casos, en Europa mismo y en Latinoamérica, en el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la India y el río, el Ganges, es rojo, o sea, y está prácticamente muerto, ¿no? De hecho, tiene tantos coliformes como un agua fecal y eso es terrible, ¿no? Y gracias a esta pandemia se consiguió bajar la contaminación en un 40-50% y es debido a la parada económica del país, ¿no? Pero, ¿cómo estimar la composición de un agua residual urbana, ¿no? Pues
el tema es que igual que nosotros medimos analíticamente cómo estamos en nuestra sangre, ¿no? Hay indicadores estándar, se puede identificar las aguas residuales, pues es posible realizar pues, estudios, ¿no? de las aguas, y tenemos unos estándares, ¿no? Unos estándares de calidad que comentábamos antes, que ya se identifica la calidad de los ríos, y después está el saber qué contaminación tiene el agua para buscar esa solución, ¿no? que estábamos comentando, ¿no? Es igual que cuando vamos al médico, el médico nos dice, nos ve mala cara y lo primero que te dice, vamos a hacer una analítica, ¿no? Para ver qué es lo que tienes, ¿no? Entonces dice, uy, es que tienes el colesterol muy alto. Bueno, pues esto es un poco pues lo que se basa, ¿no? Porque en ocasiones no es posible realizar campañas de aforo y muestreo de caracterizar las aguas y tienes que hacer un estudio preliminar. Entonces se ha creado pues un poco una dotación de contaminación por habitante, ¿no? Entonces, por litros y por contaminación, entonces damos a lo que es a cada habitante una caracterización, ¿no? Entonces dice, bueno, pues por habitante día podemos tener 70 gramos de sólidos de suspensión en función de agua doméstica, hablamos, y una DQO de 120 gramos por habitante, una DBO de 60 gramos por habitante, un nitrógeno total de 11 y de fósforo 1,8, ¿no? Entonces esto nos ayuda a que si no hemos hecho una analítica, podemos tener una caracterización preliminar, ¿no? Vale, y nos lleva a una caracterización en base a esto se ha hecho una caracterización estándar a nivel mundial, que es por lo que nos basamos prácticamente todos los ingenieros que trabajan en el mundo del agua, donde hay una contaminación fuerte, pues hay unas características, una contaminación media o una contaminación débil, ¿no? Y así, pues incluso si detectamos y analizamos un agua y sale de estos parámetros, sobre todo cuando es una contaminación fuerte, por ejemplo, de QO de 1000, si es muy superior, va a indicar que hay una contaminación cruzada, a lo mejor pues de una industria minera, una industria conservera o un matadero o lo que sea, ¿no? Porque puede ocurrir. En las ciudades, lógicamente, también está integrada el mundo industrial, ¿no? Y estos parámetros son los que realmente se basa lo que es el inicio para hacer un diseño de un tratamiento, ¿no? Igual que cuando vamos al médico, comentábamos, hay una analítica, una vez que recibe la analítica, te dan el tratamiento. Pues esa es la búsqueda de la solución. Por lo tanto, lo que debemos de entender es cómo leer esta tabla que veíamos antes, ¿no? Hablábamos de que la DQO, la DBO y los sólidos y demás. Entonces, se estima que aproximadamente el 75% de los sólidos de suspensión y el 40% de sólidos disueltos presentes en el agua residual son de naturaleza orgánica, presente principalmente en formas de proteínas, entre un 40 y 60%, hidratos de carbono y grasas en un 10%, ¿no? Entre los métodos de medida es lo que hablábamos que es la DBO y que es la DQO, ¿no? Que son los más habituales. Incluso hay alguno que te hace el carbono orgánico total, ¿no? Entonces, ¿qué es la demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días? ¿Por qué a los 5 días? Porque se mide pasados 5 días. O sea, si un laboratorio le da una DBO al día siguiente, sospechen, porque es imposible, porque tarda 5 días. ¿Y por qué tarda 5 días? Porque evalúa la materia orgánica biodegradable mediante un proceso bioquímico aerobio y puede definirse como la cantidad de oxígeno medida consumida por los microorganismos que hay en ese agua en 5 días. Por lo tanto, si se lo dan antes de 5 días, es incompleta esa medida, ¿no? Y, o sea, esos microorganismos lo que están haciendo es consumir el oxígeno en función de la materia orgánica que haya dentro del agua, ¿no?
Entonces, si hay mucha materia orgánica, aumenta muchísimo la DBO. Y se estima en ese tiempo en el que se degrada el orden del 70% de la materia orgánica biodegradable presente en el agua, ¿no? En definitiva, la DBO5 mide lo que las bacterias pueden comerse, ¿vale? Entonces, eso es la medida de la DBO. Y la demanda química de oxígeno mide la cantidad de oxígeno, pero necesaria para la oxidación de los contaminantes presentes recurriendo a reacciones químicas. Por lo tanto, en la demanda bioquímica están interviniendo bacterias, mientras en la demanda química de oxígeno es una reacción química. Se mete un reactivo y eso sí que en unas horas o en un día le pueden dar la contaminación, ¿vale? Y dado que la oxidación química es más intensa que la biológica y afecta mayor, siempre el valor de la DQO es mayor que la DBO. O sea, eso también es muy importante porque yo he visto análisis en la que puede haber errores, ¿no? Errores analíticos, y he visto la DQO por debajo de la DBO, y eso es un fallo ya, ¿vale? Pero claro, estas medidas son importantes. ¿Por qué? Porque nos va a dar información. Nos van a dar información de la biodegradabilidad de que tiene este agua, ¿no? O sea, igual que un médico cuando ve las analíticas nos dice exactamente, oye, tienes el hierro bajo, tienes una anemia, o si tienes el colesterol alto, puedes tener riesgo de infarto, ¿no? Bueno, pues nosotros utilizamos estas analíticas para entender qué tratamiento sería el más adecuado, ¿no? Es muy importante esta parte, por eso la estoy explicando, que sirve igual estas medidas para el próximo curso que tenemos, que son el de aguas industriales, ¿no? Entonces, la relación entre DBO y DQO nos va a dar la biodegradabilidad. Entonces, como vemos aquí en esta tabla, vemos que la DBO frente a la DQO, si la DBO es mayor de 0,4, es una biodegradabilidad alta. Y a medida que va bajando esa relación, va de media a baja. ¿Y esto qué implica? Implica que, como comentábamos antes, si la DBO es alta, tiene una capacidad de biodegradación. Pero si la DQO es muchísimo más alta, si es el doble o el triple que la DBO, lo que pasa es que hay factores que no son biodegradables. Entonces tenemos que buscar tratamientos diferentes. Otra de las preguntas que me suelen hacer clientes o instituciones y demás, ingenieros, es la población equivalente. Y esto está dando bastantes problemas a la hora de diseñar una depuradora. Porque cuando decimos población equivalente, no es decir que si Lima tiene 10 millones de habitantes, pues que sea 10 millones de habitantes equivalentes, sino que es una relación habitante equivalente con respecto a esa contaminación biodegradable. Y lo vemos en esta fórmula, ¿no? Entonces dice que al igual que nos hemos dotado de patrones como longitudes el metro o el tiempo el segundo, disponemos para medir la carga contaminante biodegradable presente en las aguas residuales mediante ese habitante equivalente. Entonces, el habitante equivalente es una fórmula que nos dice el caudal que tenemos por metros cúbicos por 1000 litros al día por esa contaminación DBO en miligramos litro pasada a gramos metro cúbico, para que tengamos las mismas unidades, dividido entre 60 gramos de DBO al día. Es decir, que es la contaminación estimada estándar que puede tener un habitante. Y eso te da los habitantes equivalentes. ¿Vale? Entonces, nosotros al multiplicar, multiplicamos todo esto y nos da los habitantes. Por eso se habla de depuradoras para 1 millón de habitantes equivalentes, pero no es 1 millón de personas. A lo mejor es más que en función de esa contaminación, porque veíamos que la DBO podía ser fuerte, de media o débil, ¿no? Vale.
Una vez que ya tenemos la idea de la contaminación del agua, si es biodegradable y demás, lo más importante para un ingeniero, sobre todo si vamos a hacer una planta, que hoy estamos hablando de urbanas, es saber si hay contaminación cruzada. Es decir, si hay, primero, una separativa de esos colectores que nosotros tenemos en nuestras ciudades, ¿no? O en una urbanización, un hotel y demás. Y sobre todo, separar las aguas residuales servidas, urbanas, frente a las industriales y las pluviales. Porque si no hacemos esto, ya estamos cometiendo un error, ¿no? O sea, un error, como veíamos antes. Si nosotros nos dicen, no, es que hay que diseñar una planta de tratamiento para un sector determinado de Lima, y no hay esta separativa y nos estamos basando en los estándares que estuvimos viendo hasta ahora, ya estaríamos cometiendo errores de base, ¿no? Porque, como veíamos, la contaminación está basada solo para estos estándares para aguas urbanas, ¿no? Por lo tanto, basándonos en lo que es la contaminación y, en principio, entendiendo que hay esa contaminación fuerte, media o débil, cuando es débil es porque hay precisamente influencia de lluvias, ¿no? Por el efecto del Niño, en Perú pues, ha habido bastantes desastres hidrológicos, y hay mucho sólido, mucho arrastre, ¿no? Y eso es lo que provoca la unión de esas aguas fecales con las aguas pluviales. Porque a la hora de llevarlo a lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, lo comentamos el otro día, ¿no? Nosotros necesitamos tratar el agua y lo que lleva la materia orgánica de ese agua. Pero si trae otros contaminantes, necesitamos pretratamientos. Necesitamos eliminar, por ejemplo, las arenas, eliminar las grasas, eliminar otros componentes que no están relacionados exactamente con el agua residual, ¿no? Y por eso hay siempre lo que comentábamos, el pretratamiento, un tratamiento físico-químico para eliminar esas grasas, la decantación de esas arenas y posibles metales o cosas que podamos eliminar físicamente, y después, una vez eliminado toda esa parte inorgánica, aquello que no es biodegradable, lo pasamos al tratamiento biológico. El tratamiento biológico, que lo veíamos el otro día, son tratamientos que pueden ser de muchos tipos, ¿no? Aquí abajo vemos un carrusel, o sea, que es muy típico, que es muy, muy común verlo en muchísimas plantas, y aparte que es modular, o sea, como ven, pueden modularse en función de las épocas del año, si hay más incidencia, hay ciudades dormitorio, hay ciudades vacacionales, entonces se puede tenerlo modular y hacer diferentes líneas, ¿no? Y después hay una parte de decantación. ¿Por qué? Porque la parte biológica, en este caso es aeróbica, en esta parte aeróbica se generan unas bacterias que son las que se alimentan de esa materia orgánica que comentábamos, y esa materia orgánica se puede separar del agua por decantación y después llevarlo a un tratamiento terciario, este agua, para poder reutilizarla, ¿no? Aquí abajo vemos, por ejemplo, la línea de fangos, porque veíamos que siempre hay una línea de agua y la línea de fangos genera, en función de cada una de las fases, genera unos fangos que son necesarios digestarlos para poder eliminar más esa materia orgánica, deshidratarlos e incluso llevarlos a compost o a incineración en función del tipo de materia orgánica que tenemos que sacar de ahí, si tiene metales, si hay esa contaminación cruzada, ¿no? Por lo tanto, he buscado esta ilustración precisamente porque es muy, muy gráfica, ¿no? Entonces, lo que vemos es que los residuos siempre va a haber que tratarlos, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta ilustración que los residuos entran en una depuradora
y vemos que tiene que ser sedimentados, tratados, llevados esos lodos a un tanque biológico con ese clarificador, y como vemos, vamos viendo que se pueden digestar esos lodos, llevarlos a lechos de secado y se pueden llegar a ser fertilizantes, ¿no? Mientras que aquí en el agua debemos de clarificarla, clorarla, incluso puede haber eliminación de nutrientes y extracción y ya reutilización de ese agua. Esto nos lleva a que las fases de una depuradora siempre son las mismas. Lo que cambia es la tecnología que se puede aplicar en cada uno de ellos, ¿no? Que es un poco lo que quiero decir. Que es en el tratamiento primario, pues llega el bombeo, lo elevamos el agua porque viene desde un colector y lo llevamos a ese tratamiento primario con rejas, desaneradores, con clarificadores, y después ya pasa al tratamiento biológico, ¿no? El tratamiento biológico puede ser anaerobio combinado con aerobio. ¿Por qué? Porque las aguas urbanas, como veíamos antes, tienen una característica común en todas las aguas, es que nosotros al ir al servicio a lo que es mear, tiene mucha cantidad de urea. Y la urea aumenta muchísimo el amonio, el nitrógeno amoniacal, ¿no? Entonces, este amonio no es eliminado en un anaerobio y ese anaerobio tiene que ser siempre complementado con un sistema aeróbico de aireación, ¿no? Y después hay el proceso de clarificación y el tratamiento terciario, que es la parte que queremos utilizar para poder reutilizar el agua, ¿no? Porque hoy queremos hablar de reutilización. Esta reutilización es fundamental, que entendamos que el agua primero tiene que estar perfectamente limpia, tratada, para después pasarlo a una reutilización. Y para eso hay otras tecnologías que están ya abordando en el mercado, que es para eliminación de nutrientes que comentábamos antes, o sea, esta parte de aquí, de eliminación de nutrientes, a veces no son tan efectivos y debido al tipo de agua residual, ¿no? Por ejemplo, una ciudad dormitorio, ¿no? Una ciudad dormitorio, que es muy típico en muchísimas zonas que la gente va a trabajar al centro y después vuelven a sus casas, pues ahí se da una casuística que ahí puntualmente tenemos un vertido, ¿no? Y además muy, muy puntual, que es a la mañana cuando se despierta la gente y a la noche cuando vuelven a sus casas a cenar y a dormir. Entonces está habiendo ya tratamientos, ya funcionan desde hace muchísimo tiempo, que en un único tanque se produce una misma reacción, ¿no? O sea, donde la parte anaeróbica, anóxica, aerobio, todos estos ciclos se puede hacer en un único reactor. ¿Cómo se hace? Pues como ven en la parte derecha, ¿no? O sea, lo que hace realmente llega el agua, empieza a llenarse, empieza a hacer una reacción de llenado con agitación, con una combinación de agitación-aireación. Entonces estamos haciendo la parte anóxica con la de oxigenación y a medida que va haciendo todas estas etapas se produce esa eliminación de nutrientes, ¿no? Y en el momento que la gente ya está durmiendo y ya no hay esa actividad y demás, pues se puede vaciar y cuando se despierta vuelve a hacer el ciclo. Entonces un ciclo cerrado, ¿no? En un único depósito podemos hacer toda una reacción biológica y demás y decantamos, sacamos las bacterias que tenemos y las sacamos al efluente. ¿Qué otras tecnologías están funcionando en el mercado? Veíamos que el convencional siempre tiene una decantación, igual que el anterior. Esto es una decantación, pero se produce dentro del propio reactor biológico, es decir, dentro de esto. Pero existen otros sistemas que incluso hacen que minimice
lo que es el tiempo de residencia que tiene el tanque de aireación, el tanque de mezcla, ¿no? Porque el factor limitante de un reactor, como veíamos antes, este de aquí, es que solo admite una cantidad de microorganismos, porque el factor limitante es este decantador que vemos aquí. Entonces, estos microorganismos crecen en función de la materia orgánica que nosotros le estamos dando de comer, ¿no? Porque son seres vivos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues estos hacen exactamente igual. Entonces, ¿por qué se producen las purgas de fangos? Precisamente porque debemos de eliminar la población que no come suficiente. Igual que una persona mayor tiene menos energía y menos actividad y come menos y demás, los microorganismos les pasa exactamente igual. En un proceso inicial comen poquito, pero van creciendo, tienen mayor actividad y después van muriendo, ¿no? Entonces hay que ir purgando para generar una estabilidad, equilibrio, y en un reactor de mezcla completa como es este, el sistema lo que hace es, el limitante es ese decantador, ¿no? Pero, en cambio, en un MBR, o sea, esta reacción es en este reactor, podemos tener más población. Yo siempre pongo el ejemplo, imaginemos que este tanque que veíamos aquí es una habitación cerrada, ¿no? Una habitación cerrada donde tenemos una mesa que es una cinta transportadora que entra en la habitación y sale por otra puerta llena de comida, ¿no? Entonces, viene a ser el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? La habitación es esta, entra la comida y sale con la cinta transportadora. Entonces, lo que está entrando es una cinta llena de comida y lo que tenemos en la habitación son personas. La similitud con las bacterias. Si nosotros tenemos 100 personas aquí metido, la cinta transportadora viene con una cantidad de comida y una velocidad, y en función de la velocidad, que es el caudal, y la comida es la concentración de materia orgánica, entra y sale, y lo que sale son los restos de comida que la gente no ha podido comer, ¿vale? Pues es lo mismo que se hace en una depuradora. Una depuradora lo que hace es intentar que estas bacterias, esas 100 bacterias, coman la materia orgánica a una velocidad determinada, es decir, el caudal que entra en la planta, con una cantidad de comida, la concentración de materia orgánica, y sale ese agua, y aquí en este caso el decantador es como si fuera un seguridad que le dice: no, usted no puede salir, retorna a la habitación, ¿vale? O solo purgamos a aquellos que están comiendo poco y demás. Pues viene a ser algo parecido, ¿no? Bueno, pues en un MBR lo que hace es permitir, como aquí vemos una limitación, que vemos la mitad de fangos y aquí el agua clarificada, las membranas están en su interior, están dentro de la habitación. Es decir, es como una pared que deja salir el agua, pero no deja salir a esas personas, a esos microorganismos, ¿vale? Entonces sale la comida perfectamente, pero la ventaja que tiene es que podemos invitar hasta 4 y 5 personas, multiplicar por 4 o por 5 veces más de microorganismos dentro de ese reactor, o dentro de la habitación podemos tener 500 personas. Entonces, al haber 500 personas, ¿qué puede ocurrir? Que la velocidad del agua, la velocidad de la cinta transportadora es la misma, pero la comida que hay, como hay 5 veces más de personas, teóricamente, y es lo que ocurre, comen 5 veces más personas la comida, por lo tanto, lo que sale fuera de la habitación es muchísima menos cantidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores limitantes de las tecnologías y demás? Antes comentábamos que cuando llueve aumenta muchísimo el caudal. Por lo tanto, la cinta transportadora, ¿qué quiere decir?
que viene mucho más rápida, ¿vale? Pero es que viene mucho más rápida, pero viene con menos comida. O sea, porque va diluida. Lo que arrastra son sólidos que son eliminados previamente. Pero lo que es la materia orgánica está muy diluida, por lo tanto, en la habitación que habrá gente esperando a comer, lo que se va a encontrar es una cinta transportadora muy rápida, con la misma comida o menos comida, ¿no? Entonces, no son capaces de comer porque no les da tiempo a digerir esa comida debido a la velocidad de la cinta transportadora. Espero que haya sido muy gráfico lo de la cinta transportadora porque ayuda mucho a entender la relación entre el caudal y la contaminación. Por eso, cuando hacemos un diseño, y para que entiendan ustedes el diseño de una planta, es el tiempo de residencia. Por eso la velocidad con la que entra en esa habitación o en este reactor, ese caudal tiene que ser calculado y darle un tiempo de residencia. Cuando nos decían nuestras madres, no te bañes porque tienes que hacer la digestión, y nos decían 2 horas, es precisamente porque sabemos aproximadamente que la degradación de lo que comemos tarda 2 horas en degradarse. Y lo mismo ocurre en lo que son los tratamientos de aguas. Tenemos que darle un tiempo de residencia para que esto podamos tratarla y depurarla. Por lo tanto, estos sistemas de clarificación por membranas es un sistema que está implantándose cada vez más a nivel mundial porque da la posibilidad de reutilizar las aguas para riego principalmente, porque se obtiene una depuración, o sea, hay una filtración, una ultrafiltración con 0,05 micras y eso hace que pare en las aguas bacterias, incluso el virus del paludismo. No todos los virus, lógicamente, porque hay virus que tienen un tamaño incluso inferior, pero sí que hay virus como el paludismo que no pasa a través de estas 0,05 micras. Y eso garantiza una calidad muy importante gracias a estos nuevos sistemas de tratamiento por ultrafiltración. Una vez que ya hemos elegido el tratamiento que creemos que es el más adecuado para nuestra municipalidad o nuestra urbanización o nuestros hoteles y demás, se tiene que tomar en cuenta la circunstancia de la zona, ¿no? Por eso hablábamos de tener una depuradora centralizada o hacer depuradoras descentralizadas, lo que se llama depuradoras distrito, ¿no? Como veíamos en el anterior día, decíamos que las depuradoras centralizadas lógicamente funcionan muy bien, pero hay que hacer grandes reformas y es difícil el aprovechamiento del agua porque lo estás alejando el agua y después la quieres recuperar y no te da tiempo, a no ser que tengas cerca el uso de ese agua, ¿no? Por eso, una de las tendencias a nivel internacional se están haciendo depuradoras descentralizadas para poder reutilizar en el mismo sitio donde se genera, poder reutilizar el agua, ¿no? Comentábamos que en aeropuertos, en cárceles o en hoteles es muy fácil utilizar este tipo de depuradoras descentralizadas, ¿no? Yo les llamo depuradoras distrito, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, ya evita el saturar el alcantarillado, lo que es los colectores de aguas servidas de una ciudad, porque ya estás tratando el agua y estás desalojando parte de ese agua fuera de lo que es el colector principal. Por lo tanto, ante avenidas de agua y demás, si hubiésemos hecho la separativa de aguas pluviales, podemos minimizar al máximo el impacto sobre, por ejemplo, una zona de lluvias y demás, ¿no? De hecho, en el tema del agua de lluvia, que solamente estaréis pensando cómo solucionarlo, lo que se está haciendo en muchísimos sitios es la dispersión de ese agua de lluvia en vez de canalizarlo tanto, sino que es hacer infiltraciones en zonas verdes cercanas a las zonas urbanas, ¿no? O sea, incluso en las zonas de carretera, hacer infiltración en las zonas de carretera.
porque eso beneficia el que no tengamos colectores colapsados, que es al final lo que provoca una inundación, ¿no? Que se llena el colector y al final pues, no tiene una salida natural el agua. Lo que tiene que tener es una salida de infiltración ese agua, ¿no? Y el sobrante es el que se tiene que canalizar. Vale, pero claro, esa es ya os he explicado un poquito cómo es el proceso. Teníamos que analizar el agua, ver la situación, elegir la tecnología, pero claro, hay bastante tecnología, ¿no? He sacado esto de una tabla tecnológica estándar donde se ve, y además es de Perú, donde se ve un poco el coste que implica pues, categorizar las diferentes tecnologías en función de los habitantes, ¿no? Entre 5 y 50 habitantes puede costar la inversión de un tanque séptico con pozo percolador $1.200 por habitante, ¿no? Soles, perdón. De 50 a 100, 1.100 y así progresivamente, como ven, a medida que se va haciendo más grande la planta de tratamiento, implica pues hacer una inversión más y sobre todo en el tratamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy partidario de los tanques sépticos y percoladores, porque los tanques sépticos son realmente un pretratamiento, lo que digamos, es una decantación, tiene una degradación de la materia orgánica propia, pero realmente el rendimiento de estos tanques sépticos es muy bajo. Podemos estar hablando de un 30-40%, ¿no? Lógicamente es mejor que nada, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es realmente fácil de implementar, pero al percolar ese agua no tratada, lo que estamos haciendo es contaminar el subsuelo, ¿no? Como ven, a medida que vamos aumentando los habitantes, 20.000 habitantes, ya empieza a haber el tratamiento típico que es con tratamiento preliminar, con un equipo DAF, que es un de tratamiento por aire disuelto, filtro percolador, pero ya tienen lo que es una desinfección y ya ese agua ya ha sido tratada correctamente, ¿no? Y cuando ya son plantas mucho más grandes, como pueden ver, hasta 300.000 habitantes, se habla de SBRs, o tratamientos biológicos, anaerobios para generar energía y demás, generar metano, ¿no? Pero claro, todo esto es una tecnología bastante complicada y por eso nuestra empresa ha desarrollado en los últimos 5 años una plataforma que lo comentábamos el otro día, precisamente para ayudar a los ingenieros. Es una plataforma de conocimiento que va a ser alimentada con las tecnologías más avanzadas, porque la tecnología va cambiando. O sea, lo que no podemos es, los que realizamos proyectos y asesoramos a empresas, asesoramos a municipios y demás, gobiernos, debemos darnos cuenta que existe siempre una mejora, ¿no? O sea, hablábamos que hace 25 años no existía prácticamente la tecnología MBR de membranas. En cambio, ahora ya tiene mucha implementación, ya existen muchísimas plantas a nivel internacional y hace que se pueda crear la membrana mucho más económica que cuando salió inicialmente, ¿no? Eso pasa con todas las tecnologías, ¿no? Si vas a comprar un televisor de última generación, siempre vas a pagar mucho más que uno que ya lleva 10 años en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una tecnología madura y ya tiene una producción en serie y ya ha pasado lo que es la amortización de la inversión, ¿no? Por lo tanto, con esta plataforma, lo que comentábamos, y lo veremos ahora hacer un ejemplo, es poder realizar una consulta técnica, ¿no? De qué es lo que podríamos hacer muy rápido y tener la información y después solicitar esa información a diferentes empresas, ¿no? Entonces, con eso incluso se pueden realizar proyectos para obtener financiación de fondos verdes o financiación privada para realizar la propuesta. Pues vamos a ver cómo funciona.
Estoy entrando en la plataforma. Bien, no sé si lo ven bien. Vale. Pues el ingeniero, el usuario, va a tener la posibilidad, que como comentábamos, de realizar una propuesta en 10 minutos de, por ejemplo, una planta de tratamiento urbano, que es el que estamos hoy hablando, ¿no? Entonces, veíamos aquí, podemos hacer una planta, por ejemplo, hasta 2.700 metros cúbicos día. Lo bueno que tiene es que esta plataforma la hemos diseñado para tener legislación en cada país. La he preparado para el Perú y nosotros podemos sacar una propuesta rápida en función de lo que nosotros queramos obtener. Por ejemplo, si queremos, según la legislación de Perú, nosotros podemos verter a un río sensible, ¿no? Entonces, el río sensible tiene unos límites de vertido, ¿no? Entonces, estos límites, incluso podemos diseñar la planta, por ejemplo, que el pozo bombeo lógicamente es enterrado, esto es en superficie, esto podemos hacerlo enterrado también o en superficie, y estos equipos ya son en superficie, ¿no? Pero podría ocurrir que ya sea una reforma de una planta y podemos desactivar aquello que ya exista, ¿vale? Entonces es una reforma, ¿eh? ¿Vale? Y aquí pues podemos poner los metros cúbicos hora que trabaja la planta, por ejemplo 40 metros cúbicos, pues 40 metros cúbicos hora en 24 horas o en las horas que fuera, ¿no? Porque si fuera una urbanización, a lo mejor nos encontramos mucho menos agua, ¿no? En este caso estamos hablando de cerca de 1.000 metros cúbicos de agua con una contaminación media, ¿vale? Y podemos calcular lo que es el tratamiento, ¿no? Lo bueno es que esta plataforma nos da el rendimiento, nos dice, por ejemplo, que tengamos cuidado que aquí hay la salida admitida es 41 y nos da 70, por lo tanto tenemos que verificar eso, ver los parámetros, ¿vale? Entonces, incluso tendríamos que poder revisar o editar los datos, ¿no? Podemos editar los datos y poder a lo mejor meter otros datos, pues porque ya tenemos unos datos analíticos adecuados, reales, y podemos un poco ajustarlo más, ¿no? Vamos a ajustarlo. No ha cambiado nada. ¿Vale? Entonces le damos a siguiente. Nos va a dar el cálculo del tratamiento. Nos dice cuál es el caudal punta, 48 metros cúbicos, la planta de tratamiento de desengrase, el reactor biológico, la capacidad del reactor biológico, que son 2.000 metros cúbicos, la cantidad de aire, nos da absolutamente todo, ¿vale? Y después nos dice lo que son todos los equipos que incluye. Nos va a dar unos costes, que en este caso nos han metidos, y nos da un precio del equipo, ¿vale? De unos 638.000 dólares, ¿vale? Y nos hace un resumen de todo lo que incluye, ¿vale? Y podemos generar la propuesta para solicitar a todos los proveedores que están en la plataforma, ¿vale? Está cargando y nos da la propuesta, ¿vale? Prueba curso, como veíamos antes, y nos da toda la descripción y datos justificativos con todos los equipos, ¿vale? Y datos de rendimientos
y cálculos justificativos del proceso. Con un esquemita. Y el presupuesto final. ¿De acuerdo? Bien. Esto es, como ven, una plataforma muy fácil de usar, donde también pueden hacer consultas, ¿no? También por el país, qué equipos, qué empresas tienen equipos, ¿no? Antes hablábamos de un físico-químico DAF y no sabíamos lo que era el físico-químico DAF. Bueno, pues vamos a ver lo que es un físico-químico DAF. Es un equipo como este, es un desengrasador químico, el cual, pues, por una mezcla de aire-agua se produce una microburbuja y produce una separación de lo que son las grasas. Hay diferentes tamaños en función de los caudales y demás. Esta es una marca TAGA, se produce una reacción química, como ven ahí, ¿vale? Y puede retirar lo que son grasas y sólidos de todo esto. Esto es una empresa. ¿Vale? E incluso pueden ver otras empresas, pueden filtrar en función de esto y solicitar a estas empresas para corroborar los precios comerciales, porque esto es una plataforma de conocimiento, ¿no? Pero lo bueno es que puede tener una estimación previa y en función de lo que quieren después sí que pueden solicitar a los proveedores la información adecuada, ¿no? Porque pueden obtener una ficha técnica del equipo, donde ven, pues, las características del equipo, su composición y demás, por ejemplo, de CWT también se puede ver cómo es la ficha técnica, ¿vale? Y lo bueno es que el ingeniero puede tener la información más dirigida a sus necesidades y también solicitar a lo que es el proveedor local o distribuidor local o el más cercano que esté presente en el país, porque aquí va a tener información de las empresas locales y empresas internacionales. Porque la tecnología creo que debe de ser fabricada mucho distribuida en el país, ¿no? No creo que el país tiene que crecer en tecnología, en fabricantes y demás, que es la base de lo que es un país, ¿no? Y después, si hay tecnologías internacionales, pues pedírselas a empresas internacionales, si no existen en el país, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos haciendo y demás para ayudar a los ingenieros y el proceso que estamos desarrollando con ustedes, ¿no? Es obtener esta plataforma, ofrecerla para seguir formando a los ingenieros y es una cosa que es complementaria, como hemos visto, ¿no? Que estos cursos son muy importantes, pero debemos de alimentar el conocimiento, tenerlo en un sitio que haya, pues, gente que esté alimentando esa información, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tiempo. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Creo que va a haber una encuesta. No sé si María Eugenia lo va a hacer. Sí, así es, señor Gonzalo Varela. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Según las coordinaciones con María Eugenia, vamos a lanzar en el chat la encuesta, ¿verdad, María Eugenia? Sí, el link de la encuesta. Vamos a publicar un link, por favor, en los comentarios para que puedan aquellos que deseen participar de esta encuesta puedan ingresar y a la vez también llenar los datos que solicita de Valcor en esta breve encuesta. Bueno, continuando en este caso con nuestro programa, vamos a darle el pase a María Eugenia para que pueda hacer las preguntas de nuestros espectadores que ingresaron al link con el formulario para que el señor Gonzalo Varela pueda atenderlas.
Adelante, María Eugenia. Muchas gracias, Karin. Sí, como acabamos de comentar, dentro del chat se encuentra el enlace de la encuesta de percepción sobre la clase número 2 de este seminario. Además tenemos un control de la asistencia de las personas que han participado, entonces es importante que se registren en el mismo. Vamos a empezar con la ronda de preguntas con la misma metodología anterior. Tenemos el señor Will Hernán Huanca nos indica. En el Perú, disculpe. Sí, que se cortó. Continúa, por favor. Ya. Okay. Les decía, el señor Will Hernán Huanca nos pregunta, en el Perú, específicamente en el Puno, el reuso de las aguas residuales es rechazado por la población. ¿En España es aceptado el reuso de las aguas residuales? Vamos a ver, el reuso del agua hay siempre un rechazo inicial porque hubo épocas en las que se reutilizaron aguas poco tratadas, ¿no? Pero en España se aplicó una ley de reutilización de aguas en la cual tiene unos controles tan importantes como el agua potable. Por lo tanto, es lo que se debe hacer, ¿no? Tener un control y después garantizar que ese agua está en unas condiciones adecuadas. En España, igual que en otros países, tenemos zonas muy desérticas, entonces el agua es un bien escaso y realmente ante la escasez ya es una necesidad, ¿no? Y sí que se está aceptando debido a esos controles y esas garantías de reuso, ¿no? Ok, Jonathan Briceño nos pregunta, ¿se tiene que sacar algún permiso para usar el agua que sale de mi petar para regar los jardines de la empresa? Bueno, eso lógicamente con las entidades, como decíamos antes, de Cuenca, pues se podrá pedir un permiso de reuso y siempre debe de tener un control de ese agua para garantizar que esté en unas condiciones adecuadas para riego. Jorge Martínez, ¿debemos de promover el tratamiento en la industria para eliminar los costos en el tratamiento? Sí, vamos a ver. Yo tengo una teoría que, bueno, no es mía, sino que en el mundo tendemos a la fiscalización, pero debemos de hacer todo lo contrario. Lo que debemos de hacer es intentar darnos cuenta que nuestro cliente es la naturaleza, ¿vale? Entonces, lo que debemos de hacer es facilitar a las empresas, a particulares y demás, una concienciación social de que debemos de tener unas aguas totalmente limpias en nuestras cuencas, ¿no? Y que tiene un coste, efectivamente tiene un coste. Pero en vez de fiscalizar, deberíamos de premiar. Es decir, deberíamos de conseguir que la gente, aquellos que lo hagan bien, o sea, son los que deben de recibir premios, ¿no? Porque está como el mundo al revés, ¿no? O sea, aquellos que lo hacen bien, le intentamos quitar más, ¿no? O sea, dice, no, es que a usted le falta un miligramo y demás. No, ya, pero es que depura el 99%. Ya, pero como usted tiene dinero, le tengo que sacar el dinero de ahí. No, lo que hay que hacer es, oiga, usted ha hecho una gran inversión, está depurando el agua, gracias a su agua diluye la que no puede conseguirse de la empresa de al lado. Bueno, pues se está consiguiendo en otros países, como en Estados Unidos, es el analizar realmente el efluente final, ¿no? Y ocurre muchas veces que, por ejemplo, en una industria pueda haber que alguien no sea capaz de, por un parámetro, cumplir toda la legislación, pero la industria de al lado es capaz de, con su planta de tratamiento, diluir y que el agua final sea adecuada, ¿no? Entonces, lo que se hace son convenios de colaboración, de cobros, y se paga a las empresas para que sigan depurando mucho más el agua, porque a lo mejor su tratamiento se lo puede permitir, ¿no? Entonces, debemos de ver el problema desde un punto de vista de quién es nuestro cliente. Nuestro cliente es la naturaleza. La naturaleza es la que percibe nuestras aguas residuales.
Si a la naturaleza está llegándole el 50% de las aguas sin tratar, estamos tratando muy mal a nuestro cliente y se va a cabrear. Ok. Nos indica Marco Antonio. ¿Es indispensable colocar el tanque de homogenización de caudal en toda planta? ¿Qué tanto influye en la eficiencia? Bueno, vamos a ver, el tanque de homogenización es necesario siempre y cuando sea una industria, porque en una ciudad el propio colector hace de homogenización, ¿no? O sea, se están mezclando todas las aguas en los diferentes colectores y al colector principal, vamos a decir, actúa como balsa de homogenización. Las balsas de homogenización se utilizan mucho en la industria, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un colector que haga esa base, no tenemos kilómetros de colector. Entonces necesitamos un ecualizador, ¿no? Algo que haga mitigar lo que es la contaminación y el caudal punta que pueda haber en la industria, por ejemplo. Ok. Eduardo Antonio Mendoza nos pregunta, ¿en las depuradoras descentralizadas se sigue utilizando para el tratamiento biológico los UASB, reactores anaeróbicos de flujo ascendente, o ya se ha creado una tecnología mejor? A ver, se puede aplicar, son tecnologías y las tecnologías se pueden aplicar todas. Lo único que hay que tener en cuenta, que es lo que hablábamos, las tecnologías anaerobias trata solo materia orgánica, o sea, trata el carbono, pero los nutrientes no tienen efectividad. Entonces, siempre tiene que tener una combinación de esas tecnologías. Ok. Manuel Matsunaga. Para petar de aguas residuales urbanas, ¿cuál es la más eficiente y qué tecnología se usa? Vamos a ver, la más eficiente es aquella que está bien dimensionada y que tenga los menos costes posibles, ¿vale? Por lo tanto, en función de la tecnología, o sea, es en función realmente de la contaminación, ¿vale? Se aplica una tecnología u otra. Por ejemplo, hay lagunajes que funcionan muy bien si la carga contaminante es baja y tenemos extensiones grandes para poder hacer un buen lagunaje. Ante espacios pequeños, o sea, debemos de utilizar otro tipo de tecnología. Por ejemplo, uno de los problemas ¿por qué se inventó el MBR, ¿no? Las membranas? Se inventó en Japón. Se inventó en Japón porque se había encontrado que no tenían capacidad de mejora en sus plantas de tratamiento. Entonces salió una tecnología que es la de membranas para hacer plantas distrito, incluso enterradas bajo paseos marítimos, bajo edificios y demás, porque hacen que la planta sea mucho más pequeña. Por lo tanto, no existe la más eficiente y eficaz, sino que existe la mejor para cada caso. Ok. Nicolás Antequera nos dice, buenos días, felicitarlos por su excelente exposición. La pregunta es, teniendo en cuenta que en el Perú, en gran parte de los centros poblados, el tratamiento de las aguas residuales es a través de tanques sépticos, que definitivamente no es lo más recomendable, sin embargo es una buena solución frente a verterlo directamente al río. En este sentido, ¿cómo optimizar el funcionamiento de los tanques sépticos teniendo en cuenta que contamos con miles de centros poblados que utilizan este sistema? Bueno, en primer lugar, sería hacer un estudio de la población activa y sectorizarlo, es decir, sectorizarlo e ir haciendo un plan urbanístico para establecer cómo ir eliminando estos tanques sépticos por percolación. Porque efectivamente, ¿qué está ocurriendo? Esta percolación está contaminando indirectamente nuestras aguas subterráneas, ¿no? Y estas aguas subterráneas llegará un momento que no serán potables, que seguramente ya no lo serán, y finalmente sí que llega a los ríos, llega por las aguas subterráneas a los ríos, ¿no? Y se conectan con los efluentes.
Ok. Vania Ramos nos indica, muy interesante su exposición. En su opinión personal, ¿cuál sería la mejor alternativa para el tratamiento de agua residual doméstica? ¿Lagunas facultativas o reactores de lodos activados? En el caso de las lagunas anaeróbicas y aerobias, ¿cuál debe ser la altura recomendada o profundidad? A ver, lo que comentábamos antes. Primero es conocer el caso, ¿no? El caso tiene que tenerlo. El tema del lagunaje, por ejemplo, nosotros lo vamos a meter en la plataforma Tor como una alternativa. O sea, porque vemos que es una alternativa que a nivel de eficiencia económica, ¿no? O sea, es bastante baja el coste, pero volvemos a lo mismo, no todos los sitios se puede aplicar un lagunaje, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, la combinación de tratamientos de fangos activados con lagunaje está dando muy buen resultado. Incluso físico-químicos con lagunaje. O sea, hay que verlo siempre desde el punto de vista de buscar siempre la mejor opción. Y eso es un poco lo que da la plataforma Tor, es lo que comentábamos antes. Nosotros la hemos creado porque teníamos las mismas dudas que tienen ustedes. O sea, yo no sé de todo. Yo solo sé que hay un agua como un médico, pero tengo que tener una guía para que me ayude a tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Aquella que tenga, en función del espacio, la tecnología que pueda ser la más adecuada y después que tenga un rendimiento económico adecuado a mi inversión o capacidad dinerada. Ok. Lawyer Warner nos pregunta, ¿qué tan cierto es que los tintes son los compuestos más difíciles de tratar, sobre todo los AZO, AZO? A ver, los tintes cada vez se intentan que sean más biodegradables, por lo tanto sí que se pueden tratar perfectamente. Nosotros estamos tratando los tintes en industrias como el grupo Inditex mismo, donde se pueden tratar sin ningún problema. O sea, se han tratado químicamente, biológicamente o con ozono, o sea, para quitarles el color. Clarita Isabel Santibáñez nos pregunta, ¿las aguas residuales pueden reutilizarse en el riego? Sí. Las aguas residuales tratadas, no las aguas residuales sin tratar. Las aguas residuales sin tratar no se deben utilizar para riego, o sea, deben de ser tratadas. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de contaminación que va a provocar que tu suelo se ahogue. Es decir, el suelo es un ser vivo también, entonces tiene que respirar. Si echas aguas residuales y lo ahogas, es decir, le quitas el oxígeno que tiene en la tierra, se muere esa tierra. Ok, ¿existe un control total de los malos olores? Porque la población rechaza el proyecto asumiendo que habrá malos olores. A ver, si hay malos olores es provocado siempre por una mala gestión de esa planta de tratamiento. ¿Por qué huelen las plantas de tratamiento? Huelen porque están a lo mejor mal diseñadas para el agua que están recibiendo. Porque el agua, si es tratada anaeróbicamente, tiene que tener un control de esos olores porque se produce sulfídrico, pero si es aeróbico, lo que huele es a tierra mojada. O sea, una depuradora que funciona bien huele a tierra mojada. Ok. Rolo Alberto Cachique, ¿qué propuesta se puede implementar en un terminal portuario que no cuenta con un servicio de alcantarillado, solo pozos sépticos? Pues mira, tenemos experiencia también en temas de portuarios. En los portuarios hay que diferenciar la actividad industrial y la actividad de oficinas y demás. Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque es un agua urbana o un agua industrial. Por ejemplo, en la zona portuaria de recogida de contenedores y lavado de contenedores, nosotros hemos hecho varios proyectos en los cuales se puede reutilizar el agua para volver a lavar los contenedores.
No se te escucha, María Eugenia, que tienes apagado. Disculpe. Ahora. Tenemos algunas dudas que surgieron también dentro de la encuesta de percepción que realizamos en la clase número 1 sobre la plataforma Tor. Vamos a ir aclarando algunas de las que surgieron en esta clase anterior. Algunas personas intentaron ingresar en la plataforma a través del link que se ve durante la presentación de la misma. ¿Nos podría explicar por qué no pueden ingresar a la plataforma a través de este link? Sí, vamos a ver. Nosotros estamos terminando la plataforma para darles al Colegio de Ingenieros del Perú el acceso y prepararla para que ustedes tengan el acceso de la plataforma. O sea, nosotros lo que pretendemos es llegar a un convenio con ustedes para que tengan el acceso. El acceso es gratuito, pero aún no está habilitado totalmente. Estamos haciendo la presentación para que ustedes lo conozcan y efectivamente darles a través del Colegio de Ingenieros la posibilidad de poder entrar. Ok, ¿existe alguna interfase de prueba de la plataforma? La propia plataforma, como comentaba, es gratuita el acceso y le va a permitir hacer una prueba gratuita de una solución en la que elija. ¿Y qué limitaciones tiene la cuenta libre? No, limitaciones que solo puede hacer una oferta de cálculo, una nada más. Y después tiene unos costes muy bajitos, porque pretendemos que realmente para hacer una oferta usted tardaría un ingeniero a lo mejor una semana, 2 semanas en recibir toda la información necesaria para realizar una propuesta. En cambio, con esta plataforma en 10 minutos puede tener esa información. Realmente no cuesta ni una hora de su trabajo el hacer esta oferta, ¿no? Ok. La utilización de la plataforma puede variar en función del clima severo, frío, calor y altitud. Sí, claro. Esto está, por eso ponemos por país. En función del país, tiene unos cálculos internos que hace que modifique los cálculos en función de las necesidades. La plataforma nos brinda una ayuda a nivel de expediente técnico. Sí, claro. O sea, da resultados como los que vimos, resultados tanto de OPEX como de CAPEX. Por lo tanto, ustedes pueden tener una información muy buena, preliminar, para que después soliciten a las empresas que estén dentro de la plataforma, que serán muchas empresas que querrán estar dentro de la plataforma, para que ustedes tengan acceso a pedirles esa información. ¿Hay data para la industria minera? Sí, claro. De hecho, vamos a hablar la próxima semana de la industria minera. ¿Su uso es principalmente para el tratamiento de aguas residuales industriales o también domésticas? Las dos cosas. Hoy hemos hecho doméstica. ¿Cómo acceder a la plataforma no estando en una empresa? No, podrá acceder una vez que la tengamos habilitada ahí en Perú, ustedes podrán tener acceso sin ningún problema. La definición de los procesos productivos para determinar el gasto en general es muy variable en diferentes entornos, lo que hace que la oferta sea relativamente no muy exacta. ¿Cómo podríamos garantizar de que la persona tenga confiabilidad en este caso? Lo que comentábamos antes, los costes van en función del país, pero también en función del rol que va a adquirir el acceso que tenga, podrá modificar esos datos y ser mucho más exacto. Es decir, podrá modificar el coste de mano de obra, el coste energético, el coste de productos químicos necesarios, podrá hacer toda esa verificación. Su función es para cualquier rama con respecto al tratamiento de aguas residuales. Sí, claro. O sea, estamos intentando abarcar todas las áreas que conocemos y que habrá otras áreas que se irán implementando en función del conocimiento y la tecnología a aplicar. ¿Cómo se aplicaría la plataforma para obtener mejores resultados en políticas públicas? Bueno, lo más importante es el conocimiento, ¿no? Porque si nos basamos de que podemos hacer plantas de tratamiento de distrito, ¿no?
podrán tomar decisiones entidades públicas de saber que existen tecnologías pues, para centros comerciales, para urbanizaciones, para condominios determinados de población y demás, y siempre podrán eso, incluso lo que comentaba antes otro ingeniero, que era un puerto, ¿no? Un puerto o un astillero, tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Se adapta a cualquier empresa, entonces. Se adaptan muchas empresas y después siempre va a haber una opción de configurar una planta en función de unas necesidades. ¿Se va a realizar algún tutorial de cómo ingresar a la plataforma? Sí, la propia plataforma tendrá un vídeo y una formación en la cual le va a indicar a seguir y siempre va a tener un chat de dudas si tiene algún problema. Ok, un poco cambiando el tema con respecto a la presentación. eh, César Amaru nos pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto de los biodigestores? Bueno, un biodigestor se refiere a un biodigestor de lecho fijo o lecho móvil, no sé a qué se refiere. Un biodigestor es lo que estábamos hablando antes. Un biodigestor no deja de ser un sitio donde hay bacterias en las cuales se están en contacto con el agua, ¿no? Eso es un biodigestor. Y después hay diferentes tipos de envío de gestores, como comentaba, de lecho fluido, lecho móvil, o sea, varía muchísimo, ¿no? Andy Salvador nos pregunta, mediante la plataforma que se hace presente hoy para la posible obtención de equipos apropiados para el uso de las aguas residuales, ¿los precios están basados como un aproximado en el mercado internacional y nacional? Sí. Por eso lo que queremos es que tengan un dato preliminar y después a nivel comercial usted podrá adquirir una oferta sabiendo el rango de precio con el que cuesta ese equipo, ¿no? Es igual que nosotros conocemos más o menos en el mundo cuánto cuesta un carro, pues ¿por qué no saber cuánto cuesta un tamiz y demás? O sea, lo que estamos haciendo es homogenizar un poco el coste y que sea lo más competitivo posible para los usuarios, ¿no? Ok. María Rosa Lale nos plantea un caso. Ella nos indica, se tiene una petar doméstica netamente con una población aproximada de 1.500 a 2.000 habitantes. La planta es de aireación prolongada, lodos activados de 300 metros cúbicos al día y la DQO de salida se obtiene en ocasiones elevada, fuera de rango. Usted habló del tratamiento aerobio y anaerobio sobre la urea. Puede que esta DQO elevada sea debido a que la planta es de aireación prolongada y no anaerobia. Seguramente es porque no tiene un tiempo de residencia adecuado o habría que analizar bien qué fango activado está trabajando, ¿no? O sea, si el reactor no tiene un rendimiento de un 85-90%, es decir, si analizan el agua de entrada y analizan el agua de salida y es menor de ese 85%, tiene un problema ese reactor de bacterias. Ok. Junior Arruiz. ¿Cuál sería la diferencia entre aguas residuales del sector urbano con las aguas fluviales, ya que ambas serían de reutilización? ¿Cuál es mejor? ¿Podrías repetir? No lo he entendido bien. ¿Cuál sería la diferencia entre agua residual del sector urbano con las aguas fluviales, ya que ambas serían de reutilización? ¿Cuál es la mejor? A ver, las aguas fluviales, aguas de un río, tienen unas características en función de la salud de ese río, ¿no? Lo único que sabemos nosotros de ese río es que debería de estar bien. Las aguas que se vierten a un río tras un tratamiento tienen que ser mejores que las de ese efluente del río. Ok, Julio Tello nos dice,
Respecto al tratamiento de aguas residuales en zonas rurales del país, el tratamiento secundario mediante lodos activados resulta inconveniente por el costo de operación y mantenimiento, por lo que es muy común el uso de tanques con lechos de secado y filtros biológicos con gravedad, y finalmente un sistema de cloración. ¿Qué experiencia tienes sobre estas alternativas de tratamiento y se considera aplicar ello en la plataforma Tor? Bueno, todo lo que funcione tiene que estar en la plataforma Tor. Es decir, nosotros, si una empresa quiere introducir una tecnología que sea buena y que está funcionando y demás, y que tiene que ser considerada por los ingenieros, tiene la apertura de estar dentro de la plataforma Tor, por supuesto. Ok, bueno, no tenemos más preguntas en este momento, solo un comentario de Marta Arica que nos indica que nos puede enviar la encuesta. Marta, dentro del chat se encuentra el link de acceso. Si no puedes, te acabo de enviar en este momento mi correo electrónico m.contreras@tebalcor.com, en el cual te puedes comunicar directamente para esta o cualquier otra duda y te puedo enviar directamente el link de la encuesta. Por mi parte, no tengo nada más. Karin. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias nuevamente, señor Gonzalo Varela, de nuestros espectadores y participantes. Igualmente a ti, María Eugenia, por llevar a cabo las mismas. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Escalzi, del ingeniero Darwin Cosio, presidente del IEPI, agradecemos nuevamente la presencia de esta segunda sesión del seminario, así que lo estamos esperando el día martes 16 para que nos acompañen. No olviden que para participar en nuestros eventos es importante inscribirse a través de nuestra página web, que es www.cid.org. ¿Algún cierre por la fecha del día de hoy, señor Gonzalo Varela, para hacer la despedida final? Bueno, pues primero agradecer siempre esta oportunidad de transmitir lo poco que puedo aportar. No sé si es mucho o es poco. Espero que haya gustado a la gente. Es un placer y me gusta muchísimo poder estar nuevamente con ustedes y les espero en la próxima ponencia sobre aguas industriales y espero que también les guste. Perfecto, señor Gonzalo. Muchas gracias. Ya saben, ya lo dijo María Eugenia, si desean comunicarse o realizar consultas a nuestro opositor o a través de Tebalcor, el correo es m.contreras@tebalcor.com o info@tebalcor.com. También pueden visitar la página web www